Señor ordena que se derrote totalmente y que se destruya, amados hermanos, a todo pueblo. No harás ningún tipo de alianza ni tendrás compasión con ellos. Hermano, la iniquidad, el pecado de estos pueblos era demasiado, amados hermanos. La perversión había alcanzado un nivel, digamos así, incorregible, incurable, que solamente quedaba destruirlo, desaparecerlo. Entonces, amados hermanos, eran unos pueblos que habían traspasado, no había límites, no había temor, respeto de nadie a nada, inmorales, sinvergüenzas. Eso es lo que hace el diablo, hermanos, a una persona que cae en pecado y que ese pecador se hunde cada vez más, se hunde más, se hunde más, hasta empieza a hablar ya cosas incoherentes, como locos, que no tienen sus pensamientos claros. De igual manera, hermanos, pierden la vergüenza, pierden todo tipo, porque no respetan ni temen a nadie. El diablo los entenebrece, los nubla su mente, no tienen claridad. Y entonces, amados hermanos, estos pueblos estaban en esa condición, no respetaban nada de nada. Ahora, viendo este punto, hermanos, recién entiendo cuando escuché de un pastor que dice, llegaban a tal punto algunos pueblos en estos tiempos que llegaban a rendirle cultos a sus dioses paganos, inclusive con excremento. Nos podemos imaginar, hermano, que parece mentira esto incierto, con excremento. U otros que delante de sus ídolos, de sus dioses, rendían culto teniendo intimidades, y para ello había mujeres ya contratadas para hacer ese. Entonces eran unos pueblos, hermanos, totalmente pecadores, paganos, que no tenían temor a Dios. Hermanos, acá dice el Señor que los extermine, que los mate, que los destruya, hermanos. Pero sin embargo, en los 10 mandamientos también Dios dice, no matarás. ¿Cómo se explica eso, hermanos? No matas, pero Dios manda matar. Cuando en este caso, hermanos, manda matar, es por cuestión de juicio ya, juicio de Dios. Ante un juicio, amados hermanos, siempre hay un denunciado, un acusado y una víctima. Y cuando investigan, ven las cosas y el juez da su veredicto, su sentencia, el acusado, el que ha quebrantado la ley, el que ha cometido delitos, tiene que pagar las consecuencias. Y la víctima es establecida y dado por ganador en el juicio. En este caso es lo que está haciendo Dios. Este pueblo incurable, que ya no tenía esperanza, que estaban contaminados con las enfermedades venéreas, y ahí seguramente apareció la lepra también. Y para aquel entonces, hermanos, que no había medicinas que contamos ahora, ellos ya nos podemos imaginar hasta qué grado, hasta qué punto ya el pueblo estaba contaminado, habían enfermos y con enfermedad contagiosas. Y solo Dios en su juicio dijo, esto se tiene que destruir totalmente. Entonces acá podemos entender, amados hermanos, que si Dios manda en los 10 mandamientos no matarás, pero aquí no manda Dios a matar al pueblo de Israel. Gloria a Dios. Ante un juicio es así, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, Dios les dice acá
que no pueden tener ningún tipo de alianza, ningún tipo de pacto, acuerdo, nada de nada. Ni tendrás compasión, dice. Y el 3 nos dice, y no emparentarás con ellos, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. De igual modo, amados hermanos, una advertencia bien clara, que no se pueden emparentar, no pueden unirse Israel con esos pueblos contaminados, pecadores, porque es más fácil que el mundano lo gane al cristiano, al creyente. Gloria a Dios. El 4 dice, porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor del Señor se encenderá sobre vosotros y te destruirá de inmediato. Hermanos, si esta advertencia para el pueblo de Israel, si se metían los hijos con las hijas de los paganos, tenían el riesgo de que un día llegarían a adorar y servir a esos dioses ajenos. Y entonces la ira del Señor se iba a encender sobre vosotros, sobre ellos, y los hubiera destruido de inmediato. Amén. Entonces, esa advertencia también es clara, es contundente para poder cuidarse el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo, a comparación de ellos, más, digamos, más sanos, más tranquilos, menos pecadores. Gloria a Dios. El 5 dice, pero si habéis de hacer con ellos sus altares, destruiréis y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus bosques y quemaréis sus esculturas en el fuego. No estaba dando opción a nada, que no se tenga ningún pacto, ningún acuerdo con estos pueblos. Bien claro, había dicho, no tengan compasión, tienes que destruir totalmente sus altares, sus ídolos, sus estatuas, y cortaréis también sus bosques y quemaréis. Prácticamente, en otras palabras, el Señor nos está diciendo, no se puede tener acuerdo, compromiso con el pecado. Amén, hermanos. Igual para nosotros, esta palabra es actual cuando nos dice, con el mundo no debemos de tener ningún tipo de compromiso. El mundo, nosotros queriendo, si nos llegamos, nos metemos al mundo, queriendo ganar al mundo, tenemos que tener mucha sabiduría, tenemos que tener mucho cuidado y siempre pidiendo la dirección del Señor. Porque querer ir ganar al mundo a alguien, no vaya a ser que ellos salgan ganándonos a nosotros para el mundo. Eso sucedería, hermanos, en los hermanos que tal vez recién han recibido al Señor, que recién están conociendo la palabra, conociendo al Señor. Todavía ellos pueden ser calados. Como ya sucedió a algunos muchachos de acá de la congregación, cuando estaba la pastora, venían otros muchachos de otra congregación, jovencitos de 16, 17 años, que estaban muy fervorosos, ardientes por adorar, recibían la palabra, se alegraban, pero después pasaron el tiempo, ya no congregaban ni acá ni en su congregación. ¿Qué había pasado? Se habían ido a estudiar a la universidad y ahí cambió su manera de pensar total acerca de Dios. Que no, que de Dios no es cierto, que hay muchas contradicciones. Cambió totalmente porque muchachos recién estaba empezando y llegó a ese nivel, hermanos. Entonces, con los que recién están empezando, tenemos que tener mucho cuidado, y con nosotros, aún nosotros, hermanos, siempre que queramos hablarle a alguien de la palabra de Dios, siempre en nuestro corazón dentro, en silencio,
pedirle al Señor que nos dirija, nos guíe y nos acompañe. Claro que ya nosotros tenemos bastante, no digo bastante, lo suficiente de que quién es Dios para nosotros y quién es el mundo. Ya podemos diferenciar. Así fácilmente no nos van a ganar el mundo, amados hermanos. Tenemos ese privilegio, ese es el resultado, el fruto de estar reuniéndonos, de estar congregando. Cada vez recibimos una nueva palabra del Señor, una nueva enseñanza. De poquito a poquito el Señor nos va formando, nos va fortaleciendo y nos va haciéndonos parar firmes. Amén, hermanos. Entonces nosotros creemos de que ya en eso no vamos a caer. Pero sí la orden era contundente de que se destrozara todo de estos pueblos paganos. El 6 dicen, porque tú eres pueblo santo al Señor, tu Dios. El Señor, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. A ver, hermanos. Antes, ¿de dónde empieza el nombre de la palabra del pueblo de Israel? Después de la salida de Egipto, de la esclavitud. Antes, los que llegaron a Egipto era Jacob y sus hijos, sus 12 hijos. Eran hebreos. Con ese nombre llegaron allá. Recordemos que fueron 79, 80 integrantes del grupo que fueron a vivir cuando José era el segundo hombre en Egipto. Llegaron ahí, pasaron los años, murió Egipto, murió José, perdón, murió José, murió el faraón que estaba de acuerdo con José, vino otro faraón y empezó la esclavitud a los judíos, a los hebreos. Y los judíos se multiplicaban de tal manera que eran demasiado que al punto de que ya tenían miedo los egipcios. Muchos están multiplicándose, estos cualquier día se levantan con nosotros, contra nosotros y no vamos a poder controlar. Llega cuando nace Moisés, dio la orden de que todos los varones menores de 12 años, de 2 años sean matados y que no sigan viviendo ya los varoncitos que nacían. Amén. Cuando sucede la salida de los esclavos, ahí recién empezamos a ver el nombre de Israel. Y papá Dios acá habla, porque tú eres pueblo santo al Señor, tu Dios. El Señor, tu Dios, te ha escogido. Acá es donde Dios escoge al pueblo de Israel como su pueblo especial. Ahora, hermanos, no lo he escogido porque Israel era un pueblo grande, poderosos, intelectuales, sabios, millonarios. No, hermano, eran esclavos, hermano, y han salido con la gracia de Dios, amados hermanos. Solamente han venido cargando lo que tenían y lo que Dios hizo que en Egipto derramó un espíritu de regalón, dice, a todos los egipcios, que todos los egipcios le regalaban a los hebreos joyas, oro, vestidos, ropa, todos regalaban todos los egipcios a los esclavos que salían ahí. Solamente eso tenían, otra cosa más no tenían. Era un pueblo débil, como acá dice, era un pueblo insignificante a comparación de estos pueblos de la tierra de Canaán, hermanos, esto de Teo, Jebeseo, todos esos pueblos eran mayoría cantidad, eran poderosos, dice esos pueblos, al lado de Israel. Pero sin embargo, Dios escoge al pueblo más insignificante, humilde, para su pueblo. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, ahora también hay otra cosita que acá encontré en el estudio. Hermanos, estos pueblos, hitita, jerjeseo, amorreo, cananeo, estos pueblos que estaban encontrando en Canaán, los israelitas que iban a encontrar, no es que totalmente eran paganos porque no conocían a Dios, sabían que existía un Dios, sabían, inclusive dicen de que han escuchado la palabra de Dios.
Han habido profetas. Abraham vivió en Canaán. ¿Recuerdan el sacerdote Melquisedec? Y ese es antes de Abraham todavía. Profetas han habido en la tierra y que dice les ha hablado de Dios. El asunto es de que estos no hicieron caso, cerraron su corazón, prefirieron vivir a su manera libertina, sobre pecado y pecados, se sentían felices en eso y no dieron importancia al Señor. Entonces, hermanos, ellos conocían, sabían, pero este pueblo de Israel, por su condición de esclavos, estaban acostumbrados a obedecer, a escuchar lo que le ordenaban, aunque por un momento y por otro momento se les salía su mal carácter de murmurar, de chismear, de estar recordando siempre por qué no vamos a, en Egipto estaba bien, renegaban contra Dios, pero no eran totalmente duros de corazón, como estos pueblos. Entonces, hermanos, ellos conocían de Dios, han escuchado alguna vez de Dios, solo que no le dieron importancia. 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido el Señor, dice, no es porque era superior y os ha escogido, porque vosotros eran los más pequeños de todas las naciones. Aquí están. ¿Por qué los ha escogido? Tan solamente por amor, porque sus llantos, sus quejidos del pueblo de Israel en esclavitud, les llegó hasta la presencia del Señor. Y el Señor no podía ver tal injusticia. Ellos clamaban a Dios en medio de su sufrimiento, de la esclavitud, del abuso que vivían. Y por amor el Señor los eligió como el pueblo de Israel y hizo el pacto con Abraham, con Jacob, con Isaac, que a tu descendencia haré mi pueblo. Y eso el Señor lo tenía en mente. 8. Sino porque el Señor os amó, lo eligió porque amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, a Abraham, a Isaac. Y los ha sacado el Señor con mano fuerte y los ha rescatado de la casa de esclavitud, de la mano del faraón. Dios amó a Israel y todo lo que él les pidió a cambio era que lo amaren a Dios. Dios lo eligió como su pueblo y lo que pidió Dios solamente al pueblo de Israel, solamente Israel, ámenme a mí como tu Dios, obedezcan. Eso es lo único que le pedía Dios a Israel. Y eso, de igual manera nosotros, hermano, para nosotros. Él nos ha escogido, nos ha sacado del mundo de la esclavitud, del pecado. Estamos acá y el Señor nos pide que le amemos de todo corazón, con sinceridad. Y eso nos dice de que debemos obedecer, serle fiel, adorarle, amarle y dejarnos guiar por él. ¿Para qué? Para que nos vaya bien en toda nuestra vida. Gloria a Dios. Así que el Señor solamente quiere que lo amemos a Él. Él no quiere solamente que vayamos a buscarle a Él por necesidad que tengamos, que queremos de Él. Al ver que no podemos solucionar nuestros problemas, Señor, ayúdame, Señor, por favor, te pido, te pido. Y promesas le hacemos. No, el Señor solamente quiere, en recompensa de todo lo que ha hecho por nosotros, que lo amemos, que lo amemos. Y cuando lo amemos, el Señor va a cubrir todas nuestras necesidades y todos nuestros problemas. Pero a veces nosotros vamos a Él por nuestros problemas. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, el 9 dice, conoce pues el Señor tu Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Amén, hermanos. Él guarda el pacto, Él tendrá misericordia con nosotros, nos guardará, será fiel con nosotros. ¿Cuándo?
cuando guardamos sus mandamientos, ¿hasta cuántas generaciones dice? Hasta las 1000 generaciones nuestras, hermanos. Mira que su favor, su bendición, su misericordia, como dice, su misericordia es eterna para siempre. Cuando le tememos, cuando le obedecemos, su misericordia y nos guardará y nos será fiel a nosotras y a todas nuestras generaciones. Amén. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, el 10 dice, y que da el pago en su cara al que le aborrece, destruyéndolo. Ni se demora al que le odia, en su cara le dará el pago. Esta palabrita del odio, Dios, hermanos, sin demora alguno, da pago al que le odia a Dios. ¿Quién le odia a Dios? El que no está de acuerdo con Dios, el que no cree en Dios, el que se burla de Dios, el que dice que Dios no existe. Y esto eran los pueblos paganos de Canaán. Ellos dicen, claro, si están viviendo al 100% pecado sobre pecado, ¿qué van a recibir una palabra de corrección, de disciplina? No les gustan, no pueden, no soportan esas palabras de disciplina. Y entonces en su corazón, ¿qué había? Aborrecimiento, odio hacia Dios. Y de ese odio que dice acá, y que da el pago en su cara al que le aborrece, destruyéndolo, ni se demora al que le odia. En su cara le dará el pago. Así que Israel, una vez más, estaba advertido contra la desobediencia. Amén. Cuando desobedecen, se viene uno y otro más desobediencias, pecas, fallas, erras, cometes, ya no te duele pecar, no te incomoda actuar mal delante de Dios, se te hace una cosa normal y llegas a aborrecer y a odiar al Señor. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, es muy importante guardar sus mandamientos, vivir en obediencia para que no caigamos a tal punto, porque cuando caemos, caemos ¿a dónde, hermanos? En las garras de Satanás. Y él no tiene compasión con nadie. Él se goza torturándote todo momento, todos los días. Él hace fiesta, se alegra viéndonos sufrir. Gloria a Dios. Y el 11 dice, guarda por tanto los mandamientos y estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Gloria a Dios. Hermanos, repetidas veces nos habla de guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Nos pide que cumplamos. Gloria a Dios. En realidad, dice, amados hermanos, cuando el pueblo de Israel recibió los 10 mandamientos, entre bien y mal trataban de cumplir, obedecer esos mandamientos, aunque fallaban. Pero todo esto, hermanos, estos 10 mandamientos de Dios que le dio al pueblo de Israel, hizo que llegaran a estar muy delante de todos los pueblos de aquel tiempo. Era una admiración ver a Israel que tenía una vida muy diferente a lo de ellos. En lo de ellos su vida era sin temor, sin respeto, sin temor alguno a nadie, ni a Dios, ni a hombre, ni a nadie. Pero Israel sí se guiaba a través de los mandamientos de Dios. Trataban de obedecer, vivían esforzándose en obedecer, aunque fallaban, pero no hacían
como el pueblo resto, paganos, que deliberadamente, libremente, antojadizamente, podían fallar como quiera. Y cada vez esos pueblos se veían más en dolores, en sufrimientos, no había paz, no había tranquilidad, no había gozo, nada, nada, pero el pueblo de Israel se veía la mano de Dios, la presencia de Dios. Era un pueblo tan respetado, tan maravillosamente temido por el resto de los pueblos, porque el resto de los pueblos reconocían que la presencia de Dios estaba con Israel, gracias a los 10 mandamientos. El 12 nos habla, dice, y será que por haber oído estos decretos y guardado y puesto por obra, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Entonces, una vez más acá nos habla de por guardar y obedecer el mandamiento y vivir obedeciendo los mandamientos, nuestro Dios guardará con nosotros el pacto. El pacto que hizo con Abraham, con Isaac, con Jacob, ese pacto que hizo Dios con ellos, ese pacto sigue cumpliendo y sobre nuestra vida también lo va a seguir cumpliendo, siempre en cuando vivamos obedeciendo sus mandamientos de Papá Dios. Y también a las futuras generaciones, si todavía Papá Dios no viene, a todos los que temen en Dios, el pacto seguirá respetando, cumpliéndolo. ¿Cuál era el pacto? De que su misericordia será para siempre, de que su fidelidad de Dios estará siempre con aquellos que todos le temen a Dios. Y el 13 dice, y te amará y te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te darían. Hermanos, estas promesas de Dios son para nosotros, son para el pueblo de Israel, para los obedientes, para los temerosos de Dios, que guardan sus mandamientos, sus decretos, y vivamos su palabra, amados hermanos. Bendecirá nuestra vida, el fruto del vientre de nuestras esposas, el fruto de nuestras tierras, no sembramos ahora, pero el fruto de nuestro trabajo lo bendecirá, lo multiplicará, nuestra ganancia lo bendecirá, nos lo multiplicará. La cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría, todo lo va a bendecir. No tenemos animales nosotros, pero todo lo que hagamos en nuestra vida, el Señor lo va a bendecir, lo va a multiplicar. Todo, siempre en cuando, con una sola condición, vivamos obedeciendo, guardando su palabra de Dios y obedeciéndolo y poniéndolo por obra. Eso es lo que nos pide el Señor. Amén. Él nos multiplicará el fruto de todos nuestros esfuerzos. 14. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón, ni hembra estéril, ni tus bestias. Cuando dice bendito serás más que todos los pueblos, esto está diciendo al pueblo de Israel, literalmente. Por eso, hoy en día, Israel, amados hermanos, es un país bendecido, prosperado, aunque no hay paz, no hay tranquilidad para ellos, pero es un pueblo bendito de Dios. El que no haya paz está dentro de sus planes de Dios. No podemos decir, entonces, ¿por qué no es bendecido? Y para que tenga paz, está dentro del plan de Dios, dentro de sus propósitos. Gloria a Dios. Entonces, bendito Israel. Y esa bendición es para nosotros también.
No habrá varón estéril ni en nuestro, ni hembra, perdón, no habrá en ti varón ni hembra estéril, ni tus bestias. Todos seremos fructíferos, seremos como el Señor nos ha diseñado para lo que hemos sido. 15. Y que quitará el Señor de ti toda enfermedad y todas las malas plagas de Egipto que tú sabes. No las pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecen. El Señor quitará enfermedad de nosotros, amados hermanos, y todas las malas plagas que sucedió en Egipto, no lo pondrá sobre nosotros, más bien pondrá todo esto sobre nuestros enemigos, sobre quienes se burlan, nos quieren humillarnos, nos quieren, bueno, reírse de nosotros porque somos creyentes. El Señor les dará todo ese pago a ellos. Pero a nosotros, amados hermanos, una y otra vez su palabra nos habla de sus bendiciones para bien de todos nosotros, de nuestra familia, para que crezca unidos, fuertes, en armonía, en paz, en amor, prosperar, tener victoria en todo lo que hagamos, siempre en cuando simplemente obedecemos al Señor. El Señor nos dice, no quiero sacrificio, quiero obediencia. Obediencia a toda su palabra, cumplimos con todo lo que nos dice la Biblia. Gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, que todas estas bendiciones están acondicionadas, pues, con una sola condición, la obediencia, hermano. Obedecer la palabra de Dios. Todo lo que aprendemos, todo lo que conocemos, obedecerla, vivirla, amados hermanos, ponerlo por obra. Esa es nuestra condición que debemos cumplir para que el Señor cumpla todas estas promesas. Le darnos bendiciones, le darnos frutos en abundancia a todo lo que hagamos. 16 dice, y consumirás a todos los pueblos que te da el Señor tu Dios. No los perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Otra advertencia para al pueblo de Israel, consumirás, acabarás, desaparecerás a todos los pueblos que te da el Señor. No le perdonará tu ojo, no llegarás a servir a sus dioses, porque te pueden servir de tropiezo. Amén. Hoy en la actualidad el mundo a veces es una trampa para muchos cristianos. El mundo que está delante de nosotros o en medio de nosotros es trampa para muchos hermanos. Como ofrece cosas tan lindas a nuestros ojos, a nuestros sentidos, a veces no nos resistimos. Muchas veces, a veces hasta por curiosidad participamos de algunas, pero tengamos mucho cuidado. Tenemos que ser celosos como nuestro papá Jehová es celoso con nosotros. Él no quiere compartirnos con nadie, ni nosotros tampoco debemos compartirle a Dios a Él y luego al mundo, solo a Dios. Tenemos que ser celosos en nuestras actitudes. Ya para nosotros la curiosidad no hay lugar en nosotros. Si la palabra de Dios nos dice con el mundo nada, nada debe ser, hermanos. No tengas compromiso con una, justamente acá también podemos hablar, hermanos. Hoy nosotros que tenemos hijos solteros, tenemos que ir hablándole, conversándolo. Hijo, hija, el día que tú te fijas en una chica o un chico y quieras formar tu hogar, un matrimonio, que sea una temerosa, un temeroso de Dios. Amén.
y nos ahorraremos muchos dolores de cabeza, cóleras, y tendremos bendición de parte de Dios. Así que, hermanos, en todo nos involucra que debemos desde casa hablar estas cosas también. Porque de lo contrario, si uno se mete con una que es del mundo, podemos terminar como Salomón, siendo sabio, siendo bendecido grandemente por Papá Dios mismo, teniendo el privilegio de que Papá Dios se le presentó y le preguntó, ¿qué es lo que te gustaría que yo te diera? ¿Qué me pedirías? Tuvo sabiduría para pedir, Salomón. Dame un corazón humilde, sabiduría, así como a mi padre David le has dado ese privilegio, dame sabiduría para poder gobernar sobre tu pueblo, que es muchos habitantes. Tan sabio era, hermanos, hizo tantas cosas maravillosas porque el favor de Dios estaba con él. El Señor estaba en su vida diario de Salomón. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo cae cuando se mete, cuando desobedece Salomón y se tiene compromiso con mujeres que no creían en Dios, con mujeres paganas? ¿Hasta qué punto llegó? A adorar sus dioses, ídolos a dioses paganos. Entonces, hermano, eso nos da también una explicación a nosotros de que nosotros estamos acá, nosotros no podemos decir, ya yo ya no caigo en eso, a mí no me pasará eso, yo ya no. Y hemos visto muchos siervos de Dios, hermanos en el Señor, siendo más maduros tal vez, más conocedores de la palabra, tienen caídas, tropezones, y algunos que no pueden levantarse, hermanos. Y nosotros, como dice la palabra, debemos tener cuidado porque podemos ser el primero en caer. No podemos decir yo ya no, a mí ya no me gana el diablo, a mí no me vence. Claro, el diablo no nos gana, pero es esto viene de nuestra concupiscencia misma. Queremos ceder por curiosidad al mundo, recordar algo en el mundo. No estamos para eso, hermanos. Amén. Por eso dice, este mundo para muchos es una trampa. El diablo se disfraza con un disfraz, ¿cómo dice esa palabrita? Se me fue. Como un ángel de luz, lindo, precioso, que nos cautiva, nos seduce, nos engaña fácil, nos lleva. Amén. Entonces, tengamos mucho cuidado, amados hermanos. Tenemos que tener siempre la comunión en el Señor, obedeciendo su palabra, sus mandatos, y solamente así nos mantendremos cubiertos con la sangre Amén. preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces el Aleluya. 17 dice, cuando dijeres en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosos que yo, ¿cómo los pondré desarraigar? Aquí habla de que los pueblos paganos de aquel entonces eran naciones mucho más numerosas y tenían miedo de sacarlos de ahí. El 18 dice, no tengas temor de ellos. Acuérdate Amén. de lo que hizo Claro. el Señor tu Dios con el faraón y con todo Egipto. ¿Quién contra nosotros? ¿Qué tenemos que recordar de Dios? Sino que Recordar y relatar las poder, grandes bendiciones y milagros que hizo el Señor cuando sacó a Israel de Egipto. su mano Y esto poderosa. nos dará fe para nuestra vida presente y para nuestra vida futura. Amén. Amado hermano, siempre es necesario, importante, dice, recordar lo que Dios ha hecho con Israel, a favor de Israel y en contra de Egipto. Todos esos milagros
a las personas que están a nuestro alrededor, a la familia que conocen de Dios, pero a veces no conocen mucho la historia de las cosas que ha sucedido, o a las personas que algunas veces esporádicamente volvemos a conversar de Dios, también recordarle estas cosas que Dios ha hecho, su prodigio, su poder, su maravilla, que Dios, eso dice, nosotros al contar, al hablar eso, fortalecemos nuestra fe en Dios. Claro, creemos Amén. que el Señor lo ha hecho, por eso seguimos contando y seguiremos contando. Fortalecemos nuestra fe para ahora presente y para nuestro futuro. Y de pasada, Amén. estamos compartiendo con los que nos están escuchando. Amén, hermanos. Entonces, este Amén. detalle, hermanos, parece poco insignificante, y justamente el Señor en el Nuevo Testamento también nos dice, ¿no? De que nosotros al predicar tenemos que hablar, contarle, dar testimonio de nosotros, las maravillas que ha hecho Dios en nuestras vidas. Eso Amén. edifica espiritualmente al que nos oye. Amén, hermanos. Es muy Amén. importante entonces recordar los milagros, la historia que ha pasado Israel con el favor de Dios y dar nuestros testimonios. Es muy efectivo a través de la palabra de Dios que nos habla. Gloria a Dios. Entonces nosotros vamos a contar y no debemos tener miedo, amados hermanos, nosotros, por muy grande tu problema, tan grande tu desesperación que es en el momento, no temas, no desmayes, nos dice el Señor una y otra vez. El Señor está contigo. No olvidemos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Entonces, hermanos, el Señor siempre está a nuestro favor. Siempre estaremos llorando, estaremos quejándonos. El Señor está a nuestro lado, está viendo todo y Él también está sintiendo lo que sentimos nosotros. Una vez más voy a decir, nosotros todavía tenemos el corazón duro al lado del corazón de Dios. El corazón de Dios es bien sensible. Él Gloria a siente, Dios. sabe todo de nosotros, mientras Amén. nosotros solamente algunas cosas. Bien. Y por eso dice el Señor, llora con nosotros, sufre con nosotros. Y Él tiene ganas, deseos de ayudarnos, pero a veces nosotros ponemos las trabas, ponemos obstáculos y no recibimos lo que Dios quiere darnos. Gloria a Dios. Para ello, para saber cuáles esas trabas, hermano, hay que vivir obedeciendo la palabra de Dios. Esa misma vida de obediencia nos da sabiduría, nos da revelación en qué estoy fallando, en qué no debo actuar de esta manera equivocada. Nos hace ver, nos hace darnos cuenta, hermanos. 19. De las grandes pruebas que vieron tus ojos y de las señales y milagros y de la mano fuerte y brazo extendido con que el Señor tu Dios te sacó, así hará el Señor tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia tú temieres. Le está diciendo Dios al pueblo de Israel, así como estas pruebas hizo Dios con milagros fuertes que ha sacado al pueblo de Israel de Egipto, así el Señor hará prodigios, milagros, maravillas para vencer a tus enemigos, a tus rivales, a tus problemas, a tus tormentos, a tus sufrimientos. El Señor hará. Amén. 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 Porque Él es capaz, poderoso de todo. No hay nada imposible para el Señor. Entonces, en otras palabras, no tienes que temer. El Señor está siempre contigo. 20. Y también enviará el Señor tu Dios sobre ellos avispas hasta que perezcan los que quedaren. Hasta que ¿Qué nos está perecen diciendo? y los Gloria a que Dios. es El 20 dice, también enviará avispas. Dios avispas sobre Literalmente se está refiriendo a las avispas. Las avispas tienen la capacidad, el poder de matar. Lo que está sucediendo con el dengue en la actualidad, amados hermanos. Pica el zancudo, pica y llega y hay muchos muertos. He escuchado el noticiero que acá en el Perú nada más creo que hay como 1000 muertos a raíz del dengue. Ya. Sí. El dengue. Y el Señor acá habla, mandaré sobre ellos avispas. O sea, el Señor quería
Si había algunas personas de los pueblos paganos que se han escapado, han sobrevivido por ahí, dice que el Señor a favor del pueblo de Israel va a mandar avispas para que los extermine totalmente. Bendito sea el Fíjate, Señor. hermano, lo que hace Dios. Dios. Dios no quería nada de los paganos. Eso mismo nos pide a nosotros, amados hermanos, que en nosotros no Señor. debe haber nada de nuestra vida anterior hoy en día. Totalmente nosotros debemos tener un compromiso con el Señor solamente de vivir obedeciéndole, viendo su palabra, qué es lo que nos dice que no debemos hacer, qué es lo que nos dice que debemos deshacernos por el mandato de nuestro Señor. Porque seguramente en casa todavía tenemos cosas o practicamos, tal vez por ignorancia, desconocimiento, y cuando encontramos en la palabra nos va a decir, esta cosa no tengo. Como recuerdo Así yo, es. la pastora una fecha compró elefantes, adornos y todo, y encontró ella de que dice que el elefante representa la pereza, no sé, y entonces empezó a sacar de la casa, hermano. Ah, Y parece mentira, cuando uno profundiza en la palabra, en el conocimiento de la palabra, hay detalles que está conviviendo con nosotros, lo permitimos sin saber. Pero cuando el así. Señor ya nos habla, hay que tener que sacar todas esas cositas, hermano. Amén. Gloria a Dios. El Todo 20, el anatema. 21 dice, no desmayes delante de ellos, que el Señor tu Dios está en medio de ti, Dios grande y terrible. Así que, amados hermanos, no te acobardes, no te asustes, no desmayes. Problemas vamos a tener, problemas Nosotros. insoportables parecieran. Decimos son insoportables, hermano, pero soportamos. ¿No? A Es veces que no decimos, es no, más que de lo que tengo podamos una fiebre, un soportar. dolor de cabeza, un dolor de úlcera, insoportable. Pero sales vivo de ahí, hermana, hermano, saliste vivo, o sea que lo has soportado. Amén. Amén. Si no soportas, ya estabas, ya no estabas acá, pues ya estabas fuera Allá. del planeta. Entonces el Señor nos da las pruebas hasta donde podemos soportar. Si ve que ya no podemos, el Señor extiende su mano sobre nosotros. Amén, Amén, aleluya. hermano, gloria a Dios. Entonces, no debemos temer. Dios está siempre con nosotros y Él es grande, más grande que nuestros problemas. 22 dice, y el Amén. Señor tu Dios echará a estas naciones delante de ti poco a poco. No las podrás acabar luego, para que las bestias del campo no se aumenten contra ti. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Dice, el Señor tu Dios echará estas naciones delante de ti de poco a poco. No podrá Israel sacarlo en un solo momento a todos, porque dice, las bestias del campo no se aumentan contra ti. O sea, está también simbolizando acá, si tú te vas a enfrentar a la vez con todos estos 7 pueblos, ellos son mayoría y se te va a hacer difícil vencerlo. Entonces el Señor dice, de a poco vas Sí. a ir sacando delante de ti Que a la estas piedra de naciones, Dios no se de uno aumente. en uno. Sí. Amén. 23 dice, pero el Señor tu Dios las entregará delante de ti, y Él las quebrantará con grande destrozo, hasta que sean destruidos. Te da la victoria Amén. al Señor. Amén. Le va a dar y le dio la victoria a Israel ante sus enemigos. Enemigo. El Gloria a Señor Dios. los inutiliza. No sé qué hará, pero el Señor hace que ganen. 24. Y Él entregará sus reyes en tu mano, y tú destruirás el nombre de ellos de debajo del cielo. Nadie Amén. te hará frente hasta que lo destruyas. Gloria a Hermanos, Dios. con el Señor, con el favor del Señor, el pueblo de Israel ha sido invencible. Nadie le ha podido hacer frente. Frente. Amén. El Señor hizo que se entregaran sus reyes, lo destruyó y lo desapareció para siempre el nombre, el pueblo, esas naciones desaparecieron para siempre. Así que, hermanos, mientras el favor de Dios está en nosotros, nadie podrá hacernos frente.
nadie nos podrá avergonzarnos, nadie nos podrá hacer de Amén. que huyamos delante de Él. Mientras Gloria a estamos Dios. haciendo conforme a la palabra de Dios, el Señor nos va a levantar la cabeza y van Santo. a hacer que el resto de nosotros tengan que escuchar y callarse nada más. Y Amén. reconocer lo que nosotros decimos, hablamos con autoridad, su palabra de Dios, aunque con su boca ellos no nos van a decir, tienes razón, se callan la boca, pero dentro de ellos sí nos están dando la razón. Claro. Eso sí, hermano. Aunque habrán otros, sí, muy bien lo que dices, es verdad lo que dices, ¿no? Nos dirán, pero otros se van a quedar callados, pero ya no se vendrán contra nosotros. 25, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego, no codiciarás plata ni oro sobre ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ellos, pues es abominación al Señor tu Dios. Fíjese, hermano, mira, Dios hasta qué punto llega de prohibir al pueblo de Israel que cuando derroten a un pueblo, ni recogieran el oro ni la plata. Porque todo, hermanos, estaba contaminado y era abominación delante de Dios. Amén. ¿No? Porque muchos diríamos, no, bueno, el oro, la plata nos va a servir, ¿qué puede? ¿En qué nos puede afectar? Pero si Dios dice que no lo tome porque está contaminado, es abominación, Claro. a obedecerle nada más al Señor. Porque creyendo hacernos el favor, recoger esos ídolos de oro, traer ese oro, estas riquezas, en vez de favorecernos, vamos a ser maldecidos y nuestro problema, nuestra paz se va a agravar, se va a complicar, no vamos a conseguir nada bueno. ¿Por qué? Por desobedecer a Dios. Aunque cuánto nos gustaría a nosotros, ¿no? Recogernos el oro, recogernos de ahí, pero si el Señor te dice no, no, pues. ¿Qué tan es, hermanos? La palabra de Dios es a A la veces palabra bien de lo tajante, dice el anatema. sí, Y no hermano, traerás cosa y abominable a tu casa para que no seas anatema. gloria a Dios. Entonces, amados hermanos, nosotros, a ver, ¿qué sucediera en estos tiempos a nosotros? Si encontráramos, por decir, en el trayecto que unos asaltantes roban, matan y se les cae la plata a los asaltantes y queda. Esa plata nos recogeríamos si tuviéramos la oportunidad de que nadie nos ve. Creo que no, porque está manchado con sangre. Claro. Y sería, si nos lleváramos esa plata, claro que nos va a servir, pero tiene Maldecido. un origen que Dios no lo permite. Mal venida es ese dinero. Más aún, si nosotros conocemos al Señor, no pudiéramos agarrar ese dinero, ¿no? Mal venida, costó la vida a una persona, está manchada con la sangre. Y creo yo, en mi humilde opinión, hermana, de que creo que no se debería tomar ese dinero. Eso es lo que está diciendo acá, papá Dios. Ni el oro ni la riqueza de ese pueblo pagano, manchado, abominable, no lo tomen, porque les va a ser de abominación para ustedes. 26 dice, y no meterás abominación en tu casa para que no seas anatema, como ellos. Del todo lo aborrecerás. Mira, aquí está diciendo, del todo hay que tener que aborrecer esas cosas que vienen de los paganos y no abominarás, porque Porque es es anatema. anatema, pecado, maldición. Amén, hermanos. Ahí está la respuesta entonces. Amén. Es tajante la palabra de Dios, es de repente que no estamos de acuerdo con nosotros con lo que dice Dios, porque lo necesitamos ese dinero, porque nos sacaría de muchos apuros, de muchas necesidades,
pero el está. Señor dice anatema. Hay amor, hay misericordia, Amén. hay No llevarte ese dinero, Está el Señor con él. estaría Está. viendo ese gesto, esa actitud de tu corazón, y el Señor te proveerá por otro lado. Lo bueno que haces acá, por otro lado te va a proveer el Señor. Amén. Amén. Gloria Amén. a Dios. Entonces, amados hermanos, gloria a Dios. Este es el capítulo 7 que el Señor nos habla bastante de la obediencia a nuestro Dios. Es igualito a nosotros que hemos sentado a la tierra prometida. Nosotros nos sacó de Egipto. Estamos acá en el desierto. Para llegar a la tierra prometida, tenemos que tener en cuenta todos estos mandamientos de Dios. ¿Qué nos pide? ¿Qué nos exige? Obediencia, hermanos. Guardar su palabra, ponerlo por obra. ¿Para qué? Para que el Señor nos bendiga, nos favorezca, para que el Señor esté de nuestra parte, para que el Señor siempre socorra, nos ayude, extienda su mano misericordiosa en los momentos precisos que necesitamos. Eso es lo que nos está diciendo, eso es lo que le ha dicho al pueblo de Israel. Que obedezcan, que guardan el mandamiento, dice. No dice, bueno, de vez en cuando, no dice tajante. Obedezca. El primer requisito, la condición, es de que tú obedezcas y las bendiciones del Señor estarán todos los días sobre tu vida. Amén. Amén. El Señor es tan, vamos a decir, drástico, exacto, preciso en su palabra. El Señor nos manda porque es frío o caliente, no tibio. El Señor, acá Amén, hermanos. Pero a veces nosotros todavía es grande y estamos temible. andando, balanceándonos a los dos lados. Pero acá cada vez el Señor en su palabra nos va instruyendo, enseñando de que debemos definirnos de una vez por todas. ¿Estamos con Dios o estamos al otro lado? ¿O estamos al medio? Al medio no quiere, nos vomitará el Señor. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, les agradezco su tiempo prestado. Que Dios me lo bendiga. Que estas palabras sean de bendición para nuestras vidas y tratemos de obedecer, vivir obedeciendo su palabra a nuestro Señor. Gracias a cada uno de ustedes, amados hermanos. Gracias, hermana Agustina. Amén. Amén, amados hermanos. La palabra de Dios dice bendiciones de la obediencia y amonestación de no olvidar a Dios. Entonces debemos estar atentos a lo que nos dice su palabra de Dios, amados hermanos. Amén, amados hermanos. Vamos a recordar los días de servicio. Si por ahí siempre se nos para olvidando, amados hermanos. No sé si al martes lo ponen lunes, al jueves lo ponen miércoles, pero se paran olvidando. Amados hermanos, tenemos el servicio en nuestra congregación el día domingo, que es la Cena del Señor, culto central, tanto en Regadores como en Campoy. Amén. Amados hermanos, no olvidemos, ya no podemos estar alejados, ya no podemos el día, el horario de servicios, emplearlo en otras cosas. Ya no. El beneficio es para cada uno de nosotros, amados hermanos. Si dejando de hacer tus quehaceres congregas, el beneficio es para ti. Ese día en la prédica, el que aprendes eres tú. Entonces, amados hermanos, tenemos mucho interés personal de poder asistir a cada servicio. El día martes tenemos noche de oración. Vengamos, amados hermanos, necesitamos mucho de la ayuda de Dios. Sabemos que sin Él no podemos hacer nada. Entonces vengamos a poder nosotros conversar, pedirle por las necesidades nuestras, por las necesidades del mundo,
por lo que se está escuchando, por lo que se está viendo, amados hermanos. Hay mucho por qué clamar, por qué pedir a Dios. Hay bastante, amados hermanos, aún por nuestra vida personal, amados hermanos. El día jueves, bueno, este jueves también tenemos visita, nuestra hermanita que no puede venir por su salud, está en casita, y también es un servicio, es un culto, amados hermanos. Nosotros no estamos yendo a la casa de la hermana Felicita a hacer vida social, a quizás intercambiar ideas de cosas del mundo. No, hay un servicio. Y cuando decimos que vamos a ir de visita, no, mejor no voy. No, amados hermanos, estamos para apoyarnos, para alentarnos el uno con el otro. Que a nosotros nos tocara estar enfermos y no poder ir a la congregación, no canto, no escucho la palabra, pero ¿qué Hermanita, pasa si vendrían a visitarme? Sería una alegría. Entonces, amados hermanos, pongámonos pie del en altar y nuestro paso y vayamos a visitar el día jueves a nuestra hermana Felicita, darle aliento, darle esa seguridad de que Cristo está con ella y también los hermanos de la congregación estamos ahí, amados hermanos. Y el viernes como hoy también tenemos noche de estudio. Vengamos, asistamos, no porque es Zoom, no porque es por un celular, no voy a ir, no voy a adentrar, no voy a participar. De todo nos va a pedir cuenta, porque todos los servicios, amados hermanos, incluyendo Zoom, visitas, se está haciendo en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, amén. vayamos, amados hermanos, no podemos quedarnos en casa. Ese tiempo de servicio que nos quedamos en casita, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, amados hermanos? Agarramos la Biblia, estamos leyendo, no, porque si nosotros quisiéramos estar ahí con la Biblia, me voy mejor a la congregación, pero estamos invirtiendo nuestro tiempo en otra cosa que no es para el beneficio de nuestra vida espiritual, amados hermanos. Amén. Entonces, no dejando de congregar como algunos lo tienen por costumbre, amados hermanos. Amén, amados hermanos, y con esta que nosotros les recordamos los días de servicio, con estos anuncios, vamos a darle pase a nuestro pastor para que nos dé la oración final. Adelante, pastor. Gloria a Dios. Amén. Gracias, hermanos. También solo darle gracias a la dueña de casa donde está viviendo la hermana Felicita, porque al principio no querían las reuniones, pero ahora nos dieron esa autorización, la dueña mismo, y ella misma está participando en la reunión. Es el Gloria a Dios. propósito del Señor, el propósito de Dios. Nos alegramos por Papá Dios lo que hace. Amén. Vamos a orar, amados hermanos, para despedirnos de este servicio. Sí, Señor. Gloria a Dios, bendito Señor. Te damos gracias una vez más por este tiempo que hemos pasado en tu presencia, papito lindo. Es una alegría, es un gozo para nosotros, Señor, tenerte una vez más, escuchándote tu palabra, tus conocimientos, tu mandato, tus estatutos, Señor. Recordándonos una y otra vez que solo tú quieres que te obedezcamos tu palabra, que vivamos obedeciendo tus mandatos, Señor. Y cuanto más obedecemos, Señor, tus bendiciones, dice, estarás sobre nosotros todos los días, papá. Gracias te damos, Señor, esos alcances que tú nos das, esas aclaraciones, Padre amado, que tal vez antes desconocíamos algunas cosas, Señor, pero siempre nos das enseñanzas. Te agradecemos por todo lo que tú has hecho en este tiempo, papá, de tratar con cada uno de nosotros. Nos hablas a nuestro espíritu, nos hablas, Señor, a nuestro entendimiento y nos haces, Señor, actuar de una manera diferente, de una manera, podemos decir que estamos creciendo espiritualmente, Señor. Gracias, amado Dios, por todo lo que tú has hecho en cada uno de nosotros y por mis hermanos que no han podido participar. Te pedimos también, Señor, sigue obrando en ellos, en cada uno de ellos, papá, sigue hablándole, asistiéndole, visítale, Señor, para que ellos no desmayen, no se desanimen, no se desalienten,
y dejen de congregar, papito lindo. Tráigalo tú mismo, Señor, para cuando puedan y asistan al culto, papá. Gracias, Señor. Te damos todo esto. Nos despedimos de este lugar, mas no de tu presencia. Nos vamos llenos, satisfechos, Señor. Alegre, contento en nuestro corazón y en nuestro espíritu, Señor, de haber Aleluya. compartido contigo. Y todo esto, Señor, gracias al amor eterno que tienes tú con cada uno de nosotros. Nos vamos Amén. alegres, Señor, con toda esa confianza y esa seguridad que siempre tú estás a nuestro lado, Señor, como has estado hasta ahora y lo seguirás estando por siempre. Gracias te damos, mi Dios, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.